Hola amigos de Ars Mexica, mi nombre es Mirel Yolotzin y esta vez quiero presentarles el Tuxco, Ririki, lugar de los conejos. Este es un espacio que desde 2011 trabaja abriendo sus puertas para todas y todos ustedes y es una casa de medicina, de salud y de arte. Aquí los que habitamos el Tuxco, los que colaboramos aquí, nos dedicamos a compartir y brindar herramientas para el desarrollo integral de cada una de las personas. Es decir, que brindamos herramientas educativas, herramientas lúdicas y sobre todo también pues tenemos las plantas como eje principal de este lugar porque nos dedicamos a la medicina herbolaria y a la partería tradicional. La mayoría de los habitantes de aquí también somos gente de teatro, entonces también encontrarán teatro, cuentos, talleres, música, que siempre estamos tratando de compartir con todos ustedes. Y hoy les quiero presentar el huerto. El huerto del Tuxco alberga más o menos unas, ¿qué serán? Como unas 100 especies diferentes de plantas medicinales, entre las que ocupamos de uso cotidiano para hacer infusiones y también de aquí mismo salen las medicinas que elaboramos cuando damos consulta. Tenemos aquí pues muicle, mirto, hinojo, sembramos nuestra propia flor. Este año tenemos ya nuestra pequeña parcela de cempasúchil, que hoy estamos grabando esto en tiempos de crecimiento, pero está a la lista para las primeras semanas de noviembre y de aquí obtendremos las flores de nuestro altar. Las medicinas que ocupamos, pues sabemos de dónde vienen, de dónde provienen y bueno, este año quiero presumirles la primer penca de plátanos que nos vamos a comer, cultivada de aquí del jardín. Ahora los voy a invitar a seguirme para que vean que también cultivamos otras cosas como alimentos. Aquí tenemos un pequeño inipi de frijoles, por acá tenemos limones, árnica, nopales. Por allá están los niños. Viendo totoro, amaranto, maíz. El pequeño temazcalito que está en construcción estará operando más o menos en un mes y podrán venir a disfrutar de un baño de temazcal. Las frutas, verduras, legumbres y medicinas que cultivamos en el Tuxco son orgánicas. Las semillas han sido ya bastante cuidadas y muchas son las hijas de las plantas que han salido aquí, es decir, que hemos limpiado ya las semillas. La casa funciona en su mayoría de forma sostenible, las aguas grises se reciclan, tenemos un baño seco y bueno, aquí brindamos consultas, asesorías herbolarias, ginecología natural y acompañamientos de durante en y después del parto. Así que cuando quieran, pues vengan a visitarnos y será un gusto compartir con ustedes. Tlaxcamati.